Dicen que llega un momento en la vida en el que, sin darte cuenta, tu círculo se encoge. Las risas que antes llenaban tus días se vuelven recuerdos lejanos. Los mensajes se espacian, las llamadas desaparecen. Al principio crees que algo anda mal contigo, pero luego, poco a poco, descubres una verdad que no muchos están preparados para aceptar. No estás perdiendo personas, estás ganando conciencia. Edgar lo entendió una tarde cualquiera, sentado frente a la ventana de su apartamento con una taza de café ya fría entre las manos. Había pasado media hora mirando la calle vacía, sin un solo mensaje en su teléfono. Antes, ese silencio lo habría devorado. Pero esa vez, algo cambió. En lugar de sentir angustia, sintió calma. Por primera vez, el silencio no era un enemigo, era un espejo. Con los años, Edgar se dio cuenta de que las conversaciones vacías lo agotaban. Las risas forzadas, los encuentros por compromiso, las relaciones que se sostenían solo por costumbre, todo eso empezó a pesar más que la soledad. Y fue ahí cuando comprendió que a veces el alma no se queda sola por abandono, sino por evolución. Nos han enseñado a temer el silencio, a creer que la soledad es una señal de fracaso. Desde niños nos repiten que debemos tener muchos amigos, rodearnos de gente, llenar los espacios con ruido. Pero nadie nos enseña a estar con nosotros mismos. Nadie nos explica que hay un tipo de compañía que solo se descubre cuando se apagan las voces externas. Edgar había vivido décadas huyendo de ese encuentro. Siempre encontraba excusas para no quedarse a solas. El trabajo, los amigos, las reuniones, las pantallas. Pero cuando la vida comenzó a quitarle todo eso, no como castigo, sino como depuración, se vio obligado a mirarse sin distracciones. Y ahí empezó su verdadero crecimiento. Marco Aurelio escribió que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Edgar no había leído esa frase, pero la experimentó en carne propia. Descubrió que cuando dejas de necesitar aprobación, la vida se simplifica. Ya no esperas invitaciones, no buscas validación, no te desgastas tratando de encajar. Simplemente existes. Y eso, paradójicamente, te conecta más profundamente con los demás. La soledad que tanto tememos no siempre es ausencia, a veces es un proceso de limpieza. Lo que duele no es estar solo, sino resistirse a dejar ir. Cada persona que se aleja, cada conversación que muere, cada espacio que queda en silencio, abre un hueco que al principio parece vacío, pero en realidad es un terreno fértil donde germina una nueva versión de ti. Epicteto enseñaba que la libertad no se alcanza cumpliendo deseos, sino eliminándolos. Edgar comprendió eso el día que dejó de perseguir a los que ya no querían quedarse. Dejó de insistir, dejó de explicar, dejó de esperar, y ese acto, que muchos interpretarían como rendición, fue su primer paso hacia la serenidad. Cuando comienzas a crecer en conciencia, también te haces más selectivo con lo que permites entrar en tu vida. Te vuelves menos disponible para lo superficial, menos tolerante al drama, más exigente con la energía que te rodea. Algunos se alejarán porque ya no los nutres con las viejas versiones de ti, y está bien. No todos están destinados a acompañarte en todas tus etapas. Lo que Edgar no sabía al principio era que la soledad también tiene fases. Primero viene el dolor, luego la incomodidad, después la aceptación y finalmente la paz. Esa paz silenciosa que no depende de nadie. Ese tipo de tranquilidad que no necesita testigos. La misma que los antiguos filósofos llamaban virtud. Vivir en coherencia contigo mismo, sin necesitar aplausos ni compañía para sentirte completo. Muchos creen que el valor de una persona se mide por cuántos lo rodean, pero la verdadera medida del carácter se revela cuando nadie está mirando. Es en la ausencia de ruido donde se escucha la voz de la mente, y es en esa voz donde descubres si vives contigo o si huyes de ti.
Edgar empezó a disfrutar de cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido de la lluvia, el olor del café recién hecho, los paseos sin destino, pequeños rituales que le recordaban que el mundo seguía girando, aunque nadie lo llamara. Y en ese redescubrimiento de lo simple, entendió que la plenitud no está en la multitud, sino en la claridad. La gente teme a la soledad porque teme enfrentarse con sus pensamientos. Pero los estoicos sabían que quien logra hacer las paces con su mente conquista la libertad más alta que existe. Cuando dejas de buscar distracción, comienzas a buscar sentido. Cuando dejas de pedir atención, empiezas a construir propósito. La soledad, en realidad, es una maestra exigente. No te habla con dulzura, pero te enseña con precisión. Te muestra quién eres cuando no hay nadie que te aplauda y te deja frente al espejo hasta que aprendas a mirarte sin miedo. Y eso fue lo que Edgar hizo aquella tarde frente a la ventana. No se distrajo con la ausencia, la abrazó y al hacerlo comprendió que el silencio no era un castigo, era una conversación con su alma. Los días siguientes, Edgar comenzó a notar algo que antes no veía. Las calles parecían las mismas, pero el ruido del mundo ya no lo perturbaba igual. Caminaba sin prisa, sin el impulso de mirar el teléfono a cada minuto, sin esa ansiedad por saber si alguien lo había recordado. En su silencio encontró una nueva forma de escuchar, escucharse a sí mismo. Durante años había confundido movimiento con progreso, compañía con conexión y ruido con vida. Pero ahora entendía que el verdadero crecimiento sucede en la pausa, en ese espacio donde el alma deja de correr detrás de lo que no necesita y empieza a nutrirse con lo esencial. Marco Aurelio escribió que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Edgar tomó esa frase como una especie de brújula. Si lo que pienso define mi realidad, pensó, entonces es hora de cambiar la conversación dentro de mi mente. Así comenzó su entrenamiento interior. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, practicaba un pequeño ritual. Respiraba profundo y se decía, hoy no necesito nada fuera de mí para estar en paz. No era una afirmación vacía, sino una práctica consciente. Con el tiempo, notó que su mente se volvía más clara. Lo que antes lo irritaba, el tráfico, los mensajes sin responder, los silencios ajenos, dejó de tener poder sobre él. Al principio, la soledad había sido un peso, pero ahora se había convertido en su maestra. Porque el estoicismo, entendió Edgar, no es una teoría elegante, es una herramienta para los días difíciles. No se trata de parecer fuerte, sino de entrenar la mente para no quebrarse ante lo inevitable. Muchos hombres de su edad seguían midiendo su valor por los reflejos del pasado, los logros, las relaciones, la atención que recibían. Pero Edgar ya no buscaba validación. Había descubierto algo más poderoso, la serenidad que nace cuando dejas de depender. La gente suele creer que la madurez trae certezas, pero en realidad trae desapegos. Aprendes a soltar sin drama, a aceptar sin quejarte, a entender que no todo necesita explicación. Y eso que para algunos suena triste, para los sabios es libertad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un viejo amigo que hacía años no veía. Se saludaron con cordialidad, pero la conversación fue corta, superficial, llena de frases automáticas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿El trabajo? Ahí va. Cuando el hombre se alejó, Edgar comprendió algo. No todas las personas que fueron parte de tu historia están destinadas a permanecer en tu destino. Algunas solo estaban ahí para mostrarte el camino que ya no quieres volver a recorrer. Ese día, al volver a casa, encendió una vela y escribió en su cuaderno una frase que luego se volvió su mantra. Agradezco lo que se fue, bendigo lo que queda y confío en lo que viene. El estoicismo lo había llevado a entender que la vida no quita, solo corrige. Quita lo que no vibra contigo, lo que ya cumplió su papel, lo que solo ocupa espacio.
Cada persona que se aleja te devuelve un poco de libertad. Cada puerta que se cierra te redirige hacia otra más coherente con tu propósito. Y aunque todavía había noches en las que el silencio dolía, Edgar había aprendido a no huir de ese dolor. Lo miraba de frente, se preguntaba, ¿qué parte de mí necesita atención? ¿Qué herida estoy evitando? Y en lugar de buscar distracción, le ofrecía presencia. Descubrió que el sufrimiento no viene del silencio, sino de la resistencia a escucharlo, y que la soledad, cuando se habita con conciencia, deja de ser un hueco y se convierte en hogar. Séneca decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Edgar ya no deseaba llenar su agenda de nombres, ni su vida de conversaciones sin alma. Empezó a disfrutar de la quietud, de leer sin prisa, de cocinar solo, de sentarse frente a la ventana sin nada que demostrar. Cada día entendía mejor que estar solo no es estar vacío, es estar completo sin depender de nadie. Y cuanto más abrazaba esa idea, más fuerte se volvía, porque la verdadera compañía no siempre viene de fuera. A veces llega cuando te reconcilias contigo. Y en ese encuentro, Edgar descubrió algo que cambió todo. No se trataba de aprender a estar solo, sino de aprender a estar consigo mismo. Con el paso de los meses, Edgar comenzó a notar algo más profundo. Su entorno no había cambiado tanto, pero él sí. Las conversaciones que antes le parecían entretenidas, ahora le resultaban vacías. Las reuniones donde todo el mundo hablaba a la vez, sin escucharse realmente, lo dejaban con un sabor amargo. Era como si su mente ya no encajara en la misma frecuencia que antes. Un día, durante una cena con antiguos compañeros de trabajo, se dio cuenta de que ya no tenía nada que decir. Los temas giraban en torno a quejas, comparaciones y recuerdos de tiempos mejores. Mientras los otros hablaban, Edgar permanecía en silencio, observando. No desde la superioridad, sino desde la distancia interior de quien ya no necesita pertenecer. En ese instante comprendió una de las verdades más difíciles. No es que los demás hayan cambiado, es que tú dejaste de buscar refugio en lo superficial. Epicteto lo explicó de forma magistral. No podemos controlar lo que otros hacen o piensan, pero sí cómo respondemos ante ello. Edgar lo aplicó de manera práctica. En lugar de discutir, sonreía. En lugar de convencer, comprendía. En lugar de resistirse, soltaba. Y aunque eso lo hacía parecer más frío ante algunos, él sabía que en realidad se estaba volviendo más libre. Con el tiempo, descubrió que la soledad no era un muro, sino un filtro. Filtraba las conversaciones inútiles, las amistades por conveniencia, los vínculos basados en el miedo. Y detrás de todo ese ruido que se iba disolviendo, comenzó a aparecer lo auténtico, personas más conscientes, más tranquilas, más reales. La vida, pensó Edgar, no te deja solo por castigo, sino para prepararte para otro tipo de compañía. Pero hubo una noche en la que el proceso se volvió más difícil. Recibió una foto en el grupo de mensajes de su viejo círculo de amigos, una reunión, las mismas caras de siempre, las mismas bromas de siempre, sin él. Durante unos segundos sintió esa punzada en el pecho que todos conocemos, el deseo de estar incluido, pero enseguida respiró y recordó algo que había leído en las meditaciones de Marco Aurelio. Si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y con esa frase, la herida se transformó en reflexión. No era rechazo, era simplemente que su nueva versión ya no encajaba en esa dinámica. La madurez, comprendió, no llega con los años, sino con la aceptación. Aceptar que no todos van a entenderte. Aceptar que no todas las relaciones son para siempre. Aceptar que crecer duele, pero quedarse igual duele más. Esa noche, Edgar apagó el teléfono, sirvió un vaso de vino y escribió en su diario: «Hoy entendí que la libertad no está en tener más gente a mi lado, sino en no necesitarla para sentirme completo». Y al escribirlo, una calma nueva
se apoderó de él. Porque en el fondo todos anhelamos lo mismo: vivir en paz con quienes somos. Solo que la mayoría no está dispuesta a pagar el precio de la introspección. Los estoicos lo sabían bien. La fortaleza no nace de la euforia, sino del silencio. No se forja en los días felices, sino en los momentos donde no hay nadie para sostenerte. Y en ese fuego silencioso, Edgar comenzó a moldear una nueva versión de sí mismo. Dejó de llenar los vacíos con ruido. Dejó de buscar aprobación disfrazada de compañía. Y lo más importante, dejó de huir de su mente. Porque entendió que la mente no es un enemigo al que hay que callar, sino un compañero al que hay que educar. Al poco tiempo, empezó a practicar lo que él mismo llamó su dieta emocional. Menos noticias que lo alteraran, menos conversaciones que drenaran su energía, menos entornos donde debía fingir interés. En cambio, eligió la lectura, los paseos largos, las conversaciones sinceras con personas que no temían al silencio. Esa selección no lo aisló, lo refinó. Y un día, sin esperarlo, conoció a una persona diferente. No fue en una fiesta, ni por una aplicación, ni en una situación extraordinaria. Fue en algo tan simple como una librería. Ambos buscaban el mismo libro de filosofía. Intercambiaron una sonrisa, una frase, una mirada que no buscaba nada, solo conexión humana. Esa mujer no vino a llenar un vacío, sino a compartir su propio silencio. Y Edgar entendió que cuando aprendes a estar bien contigo, las personas correctas no llegan por necesidad, sino por afinidad. Pasaron los meses, y lo que antes era un esfuerzo se volvió un hábito. La quietud que al principio lo incomodaba, ahora era su refugio. Edgar ya no temía a los domingos silenciosos, ni a las noches sin mensajes. Había aprendido a convivir con su mente sin miedo, como quien aprende a convivir con un animal salvaje, con respeto, sin intentar domesticarla del todo. Cada mañana, mientras el sol entraba por la ventana, repetía una frase que se había convertido en su escudo: no necesito más de lo que tengo, y lo que tengo hoy es suficiente. No era resignación, era gratitud, una gratitud madura, la que nace cuando entiendes que la paz no se busca, se cultiva. Empezó a notar detalles que antes ignoraba: el olor del pan al salir del horno del barrio, el sonido de los árboles moviéndose con el viento, la sonrisa sincera de una desconocida en el supermercado. Cosas simples, pero llenas de vida. Y comprendió que eso era la plenitud, no un evento, sino una percepción. Un día, durante una caminata por la playa, vio a un grupo de personas tomando fotos sin realmente mirar el mar. Todos estaban ocupados en capturar el momento, pero nadie lo vivía. Edgar se detuvo, respiró hondo y pensó: el mundo está lleno de ruido visual, pero vacío de presencia. Ahí entendió que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia total en lo que ocurre. Y esa conciencia lo acompañó desde entonces. La filosofía estoica le había dado estructura a su serenidad, pero fue la experiencia la que la volvió real. Ya no necesitaba citar a Marco Aurelio o a Séneca para entenderlos. Los entendía en carne viva, en cada decisión, en cada pensamiento que elegía no alimentar, porque la sabiduría no está en lo que lees, sino en lo que practicas cuando nadie te observa. A veces, amigos del pasado intentaban volver. Algunos buscaban conversación, otros curiosidad, pero Edgar ya no sentía esa urgencia por recuperar lo perdido. Sonreía, deseaba bien y seguía su camino. Había aprendido que perdonar no siempre implica reconectar y que amar no siempre significa quedarse. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Edgar comenzó a pintar su alma con pensamientos de calma, aceptación y propósito. Ya no repetía mentalmente lo que le faltaba, sino lo que agradecía. Y ese cambio, aunque invisible, transformó todo su entorno. Con el tiempo, las personas comenzaron a notar algo distinto en él.
Su voz era más serena, su mirada más firme, su presencia más tranquila. Ya no buscaba atención, pero la gente se sentía atraída por su equilibrio. Y es que la paz tiene una fuerza magnética. No grita, pero todo el mundo la escucha. Un joven del vecindario, que lo veía cada mañana en el café, se le acercó un día y le dijo: «Señor, siempre lo veo aquí, tranquilo, sin prisa. ¿Cómo hace para estar tan en paz?». Edgard sonrió y respondió con la simplicidad de quien ha dejado de teorizar: «Aprendí a no discutir con la vida». El muchacho no entendió del todo, pero esa frase se le quedó grabada. Y así, sin pretenderlo, Edgard comenzó a inspirar a otros, no desde el ejemplo perfecto, sino desde la coherencia silenciosa. Esa es la enseñanza más alta: vivir de tal manera que tu paz hable por ti. Esa noche, mientras cerraba su diario, escribió algo diferente a todo lo anterior. «No busco compañía, pero estoy abierto a compartir mi calma con quien la respete». Y eso era nuevo para él, porque por primera vez no escribía desde la carencia, sino desde la abundancia. Comprendió que la soledad no era un destino, era un tránsito, y que al cruzarlo con conciencia, uno no sale igual del otro lado. Porque lo que parecía vacío, en realidad era el espacio donde el alma se reconstruye. El tiempo siguió su curso, y con él, la vida de Edgard adquirió una nueva cadencia. Ya no medía sus días por la cantidad de mensajes recibidos, ni por los planes del fin de semana. Los medía por la paz que sentía al despertar, por la claridad con la que tomaba decisiones, por la gratitud silenciosa de saberse vivo. Había descubierto que la madurez no se alcanza cuando lo entiendes todo, sino cuando dejas de necesitar explicarlo todo. La necesidad de convencer, de justificar, de ser comprendido, se había disuelto, y con ello, una ligereza profunda se instaló en su pecho. Algunos podrían pensar que se volvió solitario, pero la verdad es que se volvió selectivo. Ya no buscaba multitudes, buscaba presencia. Ya no deseaba oír voces, sino conversaciones que tuvieran alma. Y eso, en un mundo obsesionado con la distracción, es una forma de rebeldía silenciosa. A veces caminaba por el mismo parque donde solía encontrarse con amigos años atrás. El banco donde reían seguía allí, el árbol donde se refugiaban del sol también. Pero ahora, sentado solo, no sentía nostalgia, sentía continuidad. Comprendió que la vida no se repite, se transforma, y que cada versión suya había tenido su propósito. La juventud para buscar, la madurez para entender y la soledad para integrar. Una tarde, mientras observaba el atardecer reflejarse en el lago, pensó en todo lo que había perdido: amistades, amores, etapas, pero en lugar de tristeza, sintió gratitud. Cada pérdida le había mostrado una parte de sí mismo que antes ignoraba. Cada silencio le había devuelto una verdad, y cada distancia lo había acercado un poco más a su centro. Fue en ese momento cuando comprendió el verdadero sentido del estoicismo. No era una doctrina de rigidez ni de frialdad. Era un arte de vivir con dignidad, aun cuando la vida no saliera como esperabas. Era una forma de mirar la realidad sin adornos, pero con aceptación. De reconocer que el dolor no se evita, se atraviesa, y que la paz no se encuentra, se construye. Edgard comenzó a compartir pequeñas reflexiones con quienes se cruzaban en su camino. No daba consejos, solo contaba experiencias. A veces bastaban unas pocas palabras para encender algo en los demás. «Lo que duele hoy, mañana te enseña», decía con una sonrisa. Y aunque muchos lo escuchaban sin comprender del todo, había algo en su tono, una mezcla de serenidad y verdad que quedaba resonando. Un día, un amigo que hacía años no veía lo visitó. Hablaron durante horas. Le contó que estaba pasando por una etapa dura. Se sentía solo, incomprendido, perdido. Edgard lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, solo le dijo: «No luches contra la soledad, siéntala. Ella viene a mostrarte algo que no puedes ver rodeado de ruido».
Esa frase, tan simple, lo resumía todo, porque la soledad, cuando se acepta, deja de ser castigo y se vuelve espejo. Un espejo que refleja tu verdad más íntima, sin maquillaje, sin aprobación, sin espectadores. Esa noche, Edgar escribió su última nota en el diario que lo había acompañado por años. Hoy ya no temo estar solo, porque al final nunca lo estuve. Solo me había olvidado de mí. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. No porque hubiera alcanzado todas las respuestas, sino porque ya no las necesitaba. Había aprendido el arte más difícil, el de estar en paz consigo mismo. Desde entonces, su vida se volvió sencilla, pero plena. Tomaba café en el mismo lugar, caminaba por las mismas calles, saludaba a la misma gente, pero todo era distinto, porque él era distinto. Su mirada tenía la calma de quien ha sobrevivido a su propio ruido. Y esa calma, silenciosa pero poderosa, se volvió su legado. Porque hay quienes cambian el mundo con gritos y otros con presencia. Edgar eligió lo segundo. Su historia no fue de grandes hazañas, sino de una conquista interior, la del dominio de su mente, la serenidad de su espíritu y la aceptación de su soledad como maestra. Y eso, en un mundo que teme al silencio, lo convierte en un hombre verdaderamente libre. Si has llegado hasta aquí, tal vez también hayas sentido lo que sintió Edgar. Esa sensación de que el mundo se aleja mientras tú permaneces quieto. Esa mezcla de calma y vacío que aparece cuando las voces se apagan y solo queda el eco de tus propios pensamientos. Y quizá, como él, has confundido ese silencio con soledad. Pero no estás solo. Estás en el proceso de regresar a ti, a esa versión que habías dejado atrás entre las exigencias, las apariencias y el ruido. El silencio no te está castigando, te está revelando. Porque la vida, cuando quiere despertarte, no grita, te deja sin distracciones, te quita lo que te mantenía dormido, y en ese vacío te obliga a mirar hacia adentro. Edgar no fue un sabio, ni un filósofo, ni un héroe. Fue un hombre común que aprendió a escuchar el lenguaje del silencio. Y al hacerlo, descubrió que dentro de él había un universo que había ignorado toda la vida. Ese universo también está dentro de ti. La falta de amigos, el alejamiento, el silencio, no son señales de derrota. Son la invitación más sincera que el alma puede recibir. Te invitan a limpiar lo que ya no sirve, a ordenar lo que ignoraste, a abrazar lo que eres sin necesidad de validación. Porque lo que realmente te pertenece no se va, se queda dentro, en forma de paz. Piensa en esto. Cada persona que se alejó te liberó de una versión antigua de ti. Cada silencio que te dolió fue una pausa que te permitió respirar. Y cada noche en la que creíste estar solo, en realidad estabas aprendiendo a escucharte. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no te rompas por sentir. Te enseña que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en controlar tu interpretación del mundo. Y cuando logras eso, cuando entiendes que la mente puede ser tu prisión o tu templo, la soledad se transforma en una aliada. Quizás esta etapa que estás viviendo no sea una caída, sino una iniciación. Quizás el universo te esté preparando para vínculos más conscientes, silencios más plenos y días más livianos. No temas si tu círculo se reduce. No temas si las llamadas cesan. Teme, más bien, volverte un desconocido para ti mismo. Porque cuando aprendes a estar contigo sin huir, te vuelves invencible. Ya no necesitas llenar el espacio, lo habitas, ya no buscas atención, irradias calma. Y esa calma, esa fuerza invisible que no se puede fingir, es la marca de los que han hecho las paces con su historia. Recuerda esto, el universo no te quita, te depura, te aleja de lo que no vibra con tu verdad, aunque duela, te vacía para que puedas llenarte de propósito. Y cuando eso ocurre, lo que antes llamabas soledad se convierte en santuario.
No temas quedarte contigo, porque ahí comienza todo lo que vale la pena. Y esa frase, que parece sencilla, contiene una de las mayores verdades de la existencia. La plenitud no llega cuando alguien te acompaña, sino cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía. Así que la próxima vez que mires tu teléfono y no haya mensajes, sonríe. No porque no haya nadie, sino porque ahora hay espacio para ti. La próxima vez que sientas que te falta algo, detente. Tal vez lo que falta no es algo, sino atención a lo que ya tienes. La vida no siempre premia a los más ruidosos. A veces, los más sabios son los que aprenden a caminar en silencio, como Edgar, como tú. Y cuando logres amar tu silencio sin miedo, habrás descubierto el mayor de los poderes humanos, la paz interior.